Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Amén, aleluya. Porque damos testimonio de lo que no cumplimos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Y nos ponemos siempre, amén, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que el Señor designa para que lleve un mensaje que Él ha provisto. La gloria no es de Él. Es alguien insignificante. Es un instrumento que el Señor usa para traer la palabra gloriosa que edifica, restaura y trae gozo a nuestras almas. Paz, justicia y gozo. El reino de Dios en nosotros. Así que la honra y la gloria es para Dios, no es para el que predique. Amén. Ahí donde estamos, inclinen su cabecita y cada uno eleve su oración conforme su necesidad espiritual. Por lo demás, Dios provee el alimento. Amén, aleluya. Padre, en esta hora, Señor de la gloria, te damos toda la honra y toda la gloria. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Todos nosotros, Padre amado, conscientes que estamos delante de tu presencia, en esta noche abrimos nuestro entendimiento y ponemos toda nuestra vida a sus pies, esperando, Padre amado, que en esta noche su palabra traiga un refrigerio espiritual a nuestras vidas, que traiga paz, armonía, gozo, conforme a nuestras necesidades. Señor, que su palabra en esta noche traiga un remanso de sabiduría, un remanso de paz a nuestras vidas, para que seamos portadores de su presencia hacia nuestra familia, hacia nuestros hogares. Sabemos, Señor, que estamos de paso por este mundo, en donde tanto caos cada día se manifiesta, pero somos sus hijos. Usted es nuestro refugio y moramos bajo el manto de sus alas. Estamos seguros por convicción, porque por fe vivimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, esperamos que su palabra nos abrace, nos consuele, traiga fortaleza a nuestras vidas y toque la llaga herida que tenemos en nuestro interior con el espiritual, y toque nuestras heridas que tenemos en nuestros cuerpos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a su palabra, en paz, en justicia y en amor, nos sentamos a esperar su bendición. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ve a Dios. Dele a Dios la honra y la gloria como usted Bien. Hermanos, dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice el libro de Ezequiel que el fin está a la puerta. El fin viene, dice la palabra del Señor. El fin viene, oh morador de la tierra. Por los cuatro extremos, por los cuatro extremos de la tierra, el fin se acerca. Y es que nosotros somos testigos por la palabra de que el enemigo ha descendido
con una fuerza brutal dentro de lo perverso, dentro de la maldad, y ha cautivado el espíritu de los hombres que no conocen a Dios. De oídas tan solo lo han oído, mas no lo conocen en lo personal, porque la palabra del Señor aún no ha llegado a ellos. Porque cuando la palabra llega a aquellas personas que dicen no hay Dios, no existe Dios, en su necedad, por su ignorancia espiritual, viven de manera apóstata, de espalda al Creador. Entonces ellos no tienen la oportunidad de que el Espíritu en ellos los toque, porque el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. Nosotros también fuimos necios, pero aquí hay una gran diferencia en que ya sabemos nosotros que venimos de la descendencia de Abraham. Jehová llamó a Abraham e hizo un pacto con él y le dijo que de sus lomos él traería un pueblo mucho grande o muy grande como la arena del mar, y le dijo: y a ti te bendeciré en lo personal, y bendeciré tu familia, y bendeciré tu descendencia. La familia, una. Él uno. La familia, dos. Tu descendencia, todos aquellos que creyeron y Él trajo al Señor. Amén. Y a tu descendencia daré la tierra por heredad. Aleluya. Y en ti serán benditas todas las familias Amén. de la tierra. Amén. Aleluya. En nosotros serán benditas todas las familias de la tierra, hasta donde nuestro mensaje llegue. Gloria a Dios. Y el poder de la palabra convenza. Gloria, a aleluya. todos aquellos Amén. que aún solo de oídas conocen al Señor. Pero nosotros nos vamos a dar, a conocer. Así Abraham. Y nosotros somos esa descendencia. Aleluya. Usted es descendencia de una nación, usted de otra nación, usted de otra nación, yo soy de otra nación, porque cada familia es una nación. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor puso a cada cabeza de hogar como su líder, como su sacerdote. Amén. Y antes de que la iglesia sea instaurada, ya el sacerdote tiene su propio rebaño. Aleluya. Cada cabeza de familia aquí, cada jefe de hogar, cada cabeza es un líder, es un sacerdote. Ya la hermana habló el otro día de liderazgo sobre la familia, pues la palabra lo confirma. Aleluya. Entonces, todas las naciones son benditas a través de Abraham. Amén. No nos olvidemos, porque Abraham es el padre de la Naciones. Al Padre de la fe, amén. Entonces, por fe somos descendencia de Abraham. Amén. La iglesia. Entonces, hermanos, sucede que desde el principio el enemigo siempre ha ido detrás de los hijos de Dios.
Los hijos de Dios siempre han sido perseguidos desde la creación. Dios creó a Adán y a través de Adán nació Abel, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero surgió Caín, y Caín se levantó contra Abel. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Santo Dios. Lo mató. Así es. Pero el propósito de Dios no queda ahí. No quedó ahí. Le envió a Eva a un hijo llamado Set, bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Set, Enoc, su descendencia fue la primera que comenzó a adorar a Dios y a hablar de Dios. Aleluya. Entonces tenemos una persecución desde la creación del mundo. Luego, el pueblo de Israel, primero fue cautivo en Egipto 430 años. Y Jehová de los ejércitos dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, su creación. Así que he escuchado el lamento y el clamor de mi pueblo. Nosotros cuando gemimos y clamamos, el Señor nos escucha y nos envía al Espíritu Santo, Consolador, amén, aleluya. que hoy por hoy es nuestro consolador, Así es, amado. es nuestro fortalecedor. Amén, aleluya. Y si estamos tristes y acongojados, Él nos levanta. Amén. Si estamos tristes, Él nos alegra. Amén. Él nos da gozo. Amén. No nos da contentamiento, Aleluya. porque el mundo nos da contentamiento. Un contentamiento pasajero. Pero el Espíritu Santo de Dios nos llena el alma de gozo. Aleluya. Y eso no se va así nomás. El Señor nos llena de gozo de manera multiforme. Usted está muy acongojado y el Señor lo trae aquí. Y usted por esa puerta por donde entra los santos, entra acongojado. Y sin darse cuenta, usted comienza a danzar. Vive Cristo. Comienza a danzar. Danzar es una cosa, dar vuelta es otra cosa. Yo respeto todo aquello, yo le hablo de aquello. Pero cuando el Espíritu de usted lo toma y lo llena de paz, de armonía y de gozo, ¿verdad que maravilloso? Amén, es, aleluya. Amén, amén. Amén. Para todos los que hemos sentido esa manifestación del Espíritu Santo, sí, amén. Amén. Y no es que todos no lo hemos sentido, que somos así vergonzosos. Aleluya. No queremos decir amén. El Señor cuando me toma me va a hacer varón o varona más feliz, llena de su presencia. Qué bello. Y entonces, ¿qué sucede? Envió a Moisés para liberar a su pueblo físico. Una liberación física. Su pueblo estaba en Egipto. Todo su pueblo. Y envió a Moisés al faraón y le dijo en el nombre de Jehová. ¿Y sabe qué dijo faraón? Aleluya. Muy enseñoreado. ¿Quién? Santo. Es Jehová. ¿Quién es Jehová? Aleluya. Y Jehová entonces le dijo, como Jesucristo le dijo a Poncio, ¿qué es la verdad? Le preguntó pues Pilato. Y el Señor le dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, Amén. que te va a llevar al reino de los cielos. Y entonces Jehová de los ejércitos dijo, ya vas a ver quién es Jehová. Y entonces le dio las plagas Así es. y dejó salir al pueblo.
Y después que lo dejó salir, se arrepintió. Y no es que se arrepintió, sino que el Señor tocó el corazón del faraón para que persiguiera a su pueblo, para sentar precedente de que Dios es poderoso. Aleluya. Y misericordioso. Amén. Y Él es el Señor y el Rey de Reyes y Señor sobre todos los dioses, incluidos nosotros. Porque el libro de los Salmos dice que usted y yo somos dioses, con D minúscula, porque morimos. Amén. ¿Por qué somos dioses? Porque su palabra tiene el poder. Amén. Porque su palabra es poder. Amén. Y cuando usted dice en el nombre de Jesús, tal situación, el Espíritu de Dios lo pone en usted, que crea porque es palabra de Dios. Él tan solo es un instrumento. Aleluya. Gloria a La Dios. palabra viene de Dios, no del hombre. Por eso somos dioses. Porque el Señor le dijo a Pedro: sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre lo que Él dijo, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Sabe usted cuál es la llave del reino? La autoridad que le dio a Pedro, la autoridad que nos ha dado a nosotros. Aleluya. Para dar su palabra, para que su palabra fiel y digna sea hecha una realidad. Amén. Aleluya. Y entonces el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré la llave. Y esa llave nos la ha dado a nosotros. Y cuando el pueblo de Israel iba en pos de la tierra de Canaán, el faraón los persiguió a los hijos de Dios. Y el Señor abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Pasó en seco. Y mire esto: el pueblo de Dios pasó en seco, y una vez que pasó el mar rojo, se multiplicó. Se multiplicó. Bien, pasó la dispensación de esa persecución del mar rojo. Y vino el anuncio de que Jesucristo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese pueblo que llegó a Canaán se perdió. Aleluya. Israel se perdió. Jeremías predicó los últimos 40 años antes de que Israel fuera llevado una vez más en cautividad. Y Jeremías le dijo: buscad las sendas antiguas al pueblo de Israel. Y el pueblo, en su apostasía, en su necedad y desobediencia, dijo: no buscaremos. Escuchad el sonido de la trompeta, no escucharemos. Y le dijo: Señor, declara juicio irreversible sobre este pueblo apóstata desobediente. Aleluya. Y fueron a parar a Babilonia. Pero de ahí el Señor los sacó y le declaró una bendición maravillosa, profética. Le dijo, una vez que terminó la dispensación del Antiguo Testamento y vivieron 400 años de silencio, de Malaquías a Mateo, la Biblia no dice nada de aquello. Terminamos en Malaquías, el Antiguo Testamento, comenzamos en Mateo. 400 años intertestamentarios se llama esto. 400 años de silencio. Entonces el Señor le dijo que ellos serían quienes tendrían proféticamente en una dispensación maravillosa, porque ellos serían testigos de la gloria postrera que sería mayor que la primera que acababa de terminar. Después de los 400 años intertestamentarios,
vendría la gloria postrera, que es el nacimiento de Jesucristo, en la que nosotros vivimos, el tiempo de la gracia, y donde el Señor nos ha bendecido, porque somos bendecidos entre todas las naciones. Amén. Pero antes de que Jesucristo viniera al mundo a buscar y a salvar lo que se le ha perdido, también sufrió persecución Jesucristo, el Hijo de Dios. Herodes, cuando supo, a su oído llegó de que había nacido un rey, entonces mandó a asesinar a todos los niños recién nacidos, porque no sabía a ciencia cierta quién era el rey. Y Jesucristo tuvo que ir a Egipto con María y José. Y entonces fue perseguido. Pero el Señor siempre ha salvaguardado a su pueblo y a su Hijo. Porque el propósito de Dios era instaurar un pueblo para adoración de sí mismo. E Israel fue puesto como un ejemplo a todas las naciones. Pero Israel fracasó. No cumplió con la misión que el Señor le ha dado en la primera dispensación del Antiguo Testamento. Hoy Israel tiene un gran problema con el Señor. Después hablamos de eso. Y la iglesia ahora tiene el mismo ministerio que tuvo Israel. Aleluya. Él nos ha puesto para que cumplamos esa gran misión. Amén. Bajo ese mandamiento imperativo que el Señor nos dejó antes de partir. Y predicar. Predicar el evangelio. Y declarar la palabra de salvación y vida eterna a todas las naciones. Gloria a Dios. Y hacer discípulos. Amén. ¿Y qué hacemos en eso? Aleluya. Aprendiendo. Gloria a Dios. Anunciamos que Cristo viene. Amén. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Este asunto de cada uno de nosotros. Dice que en el día señalado el Señor nos llamará uno a uno y nos preguntará qué es la herencia que puse en tus manos. La palabra de Dios, ¿qué hiciste con ella? ¿Qué le diremos nosotros? Y vino Jesucristo. Y entonces vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a Israel, su Hijo amado. Él no vino por nosotros. Él vino por Israel. Él vino por Israel. Israel, pueblo santo de Dios. Pueblo adquirido de Dios. Amén. Y mandó a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se le ha perdido. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. A lo suyo vino. A buscarlo. A ofrendar su vida. A lo suyo. Vamos a hacer esta recuperación gramatical para que el mensaje, cuando es gramatical, hay que tenerle mucho en cuenta en qué dice la palabra, cómo lo dice y a quién se lo dice. A lo suyo vino. Él vino a cumplir el mandamiento de su padre. Buscar, conquistar a Israel, aunque le costara la vida. Y así fue. Y los suyos, ahora sí, los suyos, ¿qué dice la palabra? No le recibieron. Que no lo recibieron. Lo humillaron, lo ofendieron, Amén. lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y al final Lo mataron. lo crucificaron. Y en ese interludio es que surge
la pregunta y la respuesta sobre Pedro. Y surge la iglesia primitiva. La iglesia primitiva porque fue la primera y única dentro de esa línea. Primitiva, la primera y la única. Gloria. La iglesia primitiva fue acosada por los mismos judíos. Aquellos que creyeron y vinieron a los pies de Cristo, y aquellos que no creyeron se volvieron sus enemigos y perseguían a los cristianos, los persiguieron. Ya en Roma, entonces los cristianos seguían las enseñanzas del Hijo de Dios. Creían en Jesucristo. Ya esperaban la venida de Cristo. Los romanos los perseguían. Surgió el primer emperador, el cuarto emperador, Nerón. Nerón era un emperador esquizofrénico, corrupto. Nerón ordenó a sus oficiales que incendiaran Roma, y Roma fue incendiada. Después, como vio que el pueblo romano odiaba a Nerón de una manera tremenda, entonces a Nerón se le ocurrió echarle la culpa a los cristianos. Y vino la persecución sobre los cristianos. La primera persecución sobre los cristianos. Cogían a los cristianos unas torturas tremendas. Se inventaron unas torturas de una mente maquiavélica. Tremenda. Mire, si alguna vez usted leyó algún libro sobre las torturas que se pusieron de manifiesto en Vietnam, ¿ustedes leyeron alguna vez sobre la guerra en Vietnam? Esas torturas fueron inspiradas en el tiempo de la iglesia primitiva por los emperadores. No respetaban sexo ni edad, nada. Había un obispo de Esmirnia. Había gente, pero la iglesia era fiel. Por eso es que la iglesia primitiva jamás volverá a repetirse. Jamás volverá la iglesia primitiva. Había un obispo en Esmirnia llamado Policarpo. Cuando escuchó que los romanos andaban buscando a los cristianos para asesinarlos, dice que Policarpo se escondió, pero un niño lo vio y lo delató. Entonces lo llevan a Policarpo ante el procónsul, y el procónsul le dice: todavía tienes una oportunidad, blasfema contra tu Dios y te perdona la vida. ¿Y sabe qué dijo Policarpo? Policarpo dijo: 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. Amén. ¿Por qué voy a blasfemar contra mi Dios? Y el procónsul dice que, lleno de ira, lo cogió y ordenó a la estaca que lo amarraran a una estaca y le prendieran fuego. Y Policarpo le dijo que no lo amarraran, que no se iba a mover. Aleluya. Y Policarpo se quedó ahí. Y le pusieron el fuego alrededor a Policarpo.
Y los cristianos cuando iban a morir, ellos alababan a su Dios. Esa fue la iglesia. Aleluya. primitiva. Amén. De una fe inquebrantable, de un espíritu conmovedor y espiritual, con tanta fe. Y entonces le prendieron fuego a Policarpo. Y dice que la llama no lo tocó para nada. Amén. No Amén. lo tocó la llama. Amén. Ese tipo de milagro, en aquel entonces el Espíritu Santo se movía. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios dice que la iglesia primitiva fue una iglesia de Dios del Espíritu Santo. A tal punto, hermanos, que entonces el procónsul ordenó que los traspasaran con una alabarda, que era una especie de lanza. Y así la iglesia primitiva. Hermanos, la iglesia ya se instaura una vez que el Señor le preguntó a Pedro: ¿y tú qué dices quién soy? Y Pedro le dijo que tú eres el Hijo del Dios viviente, que ha venido para dar vida y vida eterna. Y ahí es cuando Jesucristo le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa palabra. Y la iglesia fue consolidada a través del tiempo. Pero algo que me estaba olvidando, hermano, dice la historia de la palabra de Dios sobre la iglesia primitiva, que los soldados que iban a aprisionar a los cristianos, como Policarpo, que lo fueron a ver a la casa, Policarpo le dijo: por favor, hermanos, déjenme orar una hora. Y ellos le permitían. ¿Sabe, hermanos? Tal era el poder de la oración, de la palabra, que esa gente terminaba convirtiéndose al Señor. Aleluya. Y la iglesia se multiplicaba como tiene que multiplicarse hoy por la palabra de todos los siervos del Señor. Aleluya. Porque el Señor nos ha dejado un mandamiento imperativo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio y haz discípulo. Amén. Aleluya. Y dice la palabra que todos aquellos que hacemos discípulos somos sabios, hombres y mujeres. Amén. Aleluya. Somos sabios. Y la iglesia se multiplicaba. Porque cuando estaban sufriendo la tortura en el circo romano, la gente se conmovía, los mismos romanos, y terminaban juntos con los que se estaban sentenciados, terminaban también con ellos, quemados, asesinados, porque creían en ese momento. Y se multiplicaba la iglesia. Ya cuando la iglesia está instaurada, tenemos a un perseguidor. Aquellos que venía detrás de la iglesia. Dice que entraba, perseguía a los cristianos. Entraba a las casas y los sacaba a rastra, hombres, mujeres, no importaba, porque su mente estaba confundida. Había sido una persona muy instruida a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy instruido, pero su mente estaba confundida y sacaba a los cristianos a rastra. Y él fue testigo de la muerte de Esteban. Y él pedía orden al gobierno romano para ir de ciudad en ciudad, para traer a los cristianos a como dé lugar, para que sean muertos, para que sean prisioneros. Y dice la palabra de Dios que yendo a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Amén. El caballo. Dice
Entonces Pablo no era Pablo todavía, Saulo. Saulo de Tarso. Y el Señor se le presenta a Saulo y dice: Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? ¿por qué me persigues, Saulo? Aleluya. Y Saulo, en lo confundido de su mente como nosotros estuvimos, Aleluya. pero cuando la palabra de Dios vino a nosotros, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que se llama Jesucristo, entonces nuestro entendimiento se prendió. Se prendió. Y cuando dijeron: ¿quién en este momento quiere ser parte de la presencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Porque usted, para llamar al inconverso, tiene que llamarlo con amor. Amén. Tiene que llamarlo con sabiduría. Usted dice la palabra que está predestinado para ser hijo de Dios. Y ese interés, soy hijo de Dios. Aleluya. Sí, porque usted tiene la imagen y semejanza de Dios. Yo tengo, sí, tiene la imagen y semejanza de Dios. Él no sabe, pero nosotros sí. Entonces Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar con la Virgen. Dale. Y eso yo lo estaba esperando. ¿Y sabe qué es Saulo? La mente se alumbró y fue tocado por el Espíritu y la palabra de convicción, de poder, de autoridad. Porque aquí no se trata de que usted viene y pega dos gritos y cree que la autoridad ya está en usted. ¡No! Aleluya. Es el Espíritu de Dios el que manifiesta en usted la autoridad. Y con todo respeto, nosotros a veces oramos y decimos de todo: va, viene, da la vuelta, da la manzana, se va hasta una coronel, regresa y en fin. Pero esa es una cosa: ahí no hay poder. Ahí no hay poder. Cuando el Espíritu usted le inspira, usted dice lo que el Espíritu le pone ahí, nada más, punto, se acabó. Sin darle mucha vuelta al asunto, sin palabrería de hombre. Usted tiene que declarar lo que el Espíritu pone en usted. Por eso la palabra de ciencia. Hay predicadores que son ungidos de Dios y dicen: acá hay una persona que está haciendo tal cosa. El Espíritu dice que venga ahora aquí y ella solita se para y viene aquí. Amén. Y efectivamente esa es la persona que el Espíritu le mandó que venga. Y no la que usted quiso. Amén. No. Con todo respeto. Yo no me meto en nada de Dios. Dice: hermano Torres, para la honra y gloria del Señor, es lo que me dice. Usted predica bonito, por favor, hermano. Se la honra y gloria del Señor. ¿Por qué usted no ministra? Yo. Hágame el favor. Yo. El Señor me mandaba a ministrar en algo. Si la palabra lo ministra, gloria al Padre, amén. Gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, porque es la palabra. Entonces, hermano, Saulo dijo: Señor, estaba reconociendo que quien lo tocó era el Señor. Amén. De quien él sí conocía, sí sabía, porque aquí perseguía a él, a la iglesia, a los descendientes del Señor, amén. A los hijos de Dios. Señor, y la segunda parte le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a tal parte, y ahí te encontrarás con tal parte, y ya él estaba en la mano de Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos desean? Y venimos aquí. Y cuando venimos aquí y regresamos a nuestra ciudad, ya estamos en la mano del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria. Y el Espíritu Santo ya puso un sello en cada uno de nosotros.
¿Sabe una cosa? Como lo puse ahí. Dice la palabra de Dios que el Señor puso una señal o un sello para los entendidos. ¿Qué puso? ¿Una señal o un sello? Y nos preguntábamos siempre cuál fue la señal. Nosotros decimos el Espíritu, no puede ser el Espíritu Santo. No puede ser. Porque el Espíritu Santo es para nosotros lo bueno entre comillas. Sí. Pero el asunto es que si el Señor dijo que nadie podía matar a Caín, porque le dio una señal para que nadie lo mate, pues fue una señal espiritual. Para que el enemigo, al verlo a Caín, viera que en él había algo especial. Porque el Señor lo había declarado. Amén. Porque es su imagen y semejanza. De ahí a que Caín se hubiese arrepentido, ya es otra historia. Porque bien se pudo haber arrepentido Judas también, ¿verdad que sí? Entonces no se arrepintió, dice la palabra, para que la palabra se cumpla. Para que la palabra se cumpla. Entonces, hermano, en plena dispensación de la gracia, Saulo persiguió la iglesia. El pueblo de Israel continuó su trayectoria, se acerca a la Segunda Guerra Mundial y Israel está involucrada dentro de la Segunda Guerra Mundial. Palestina estaba no invadida, sino que era una base de los ingleses, base militar de los ingleses. Y los israelitas andaban por Alemania, porque, hermanos, en la dispersión, en la diáspora o dispersión del pueblo de Israel, Israel estuvo en todo el hemisferio del universo. Aún usted ve que hay israelitas en Ecuador, en Bolivia, en Alemania, en toda Europa, porque la Segunda Guerra Mundial se puso en manifiesto en toda Europa, no nos olvidemos. Y entonces vino Hitler y persiguió a los judíos, a los cristianos, a los judíos, a los cristianos, a los judíos, a los judíos, cristianos o no cristianos. Y mató 6 millones de cristianos perseguidos. La iglesia tuvo que andar escondiéndose como en el tiempo de la iglesia primitiva. Oiga, yo les sugiero a los evangelistas que lean, que compren libros. El libro de John Fox, sobre la iglesia primitiva, es algo precioso. Usted comienza a leer y termina derramando lágrimas. Los judíos, alguna vez usted ha visto una película, algo, ¿verdad? Los judíos andaban de un lado a otro escondiéndose, buscando familia. Había lugares donde se recibían personas judías, donde se le daba albergue, donde se le daba todo aquello. Y se trataba de mandarlos de un lado a otro, huyendo de los nazis. Porque los nazis mataron 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Y al término de la guerra, entonces en Alemania había cualquier cantidad de judíos. Pero ya no los tocaban porque ya hubo un pacto en cuestión de la guerra, se terminó la guerra. Pero no había empatía entre el pueblo alemán y los judíos. Y ahí surgió lo antisemita,
que todavía hay esa pugna en cuanto a ideología y en cuanto a raza. Porque los alemanes, Hitler tenía una locura en él, psicológica. Ellos, según él, querían exterminar a los judíos y crear una raza aria, pura. Ni Dios. Dios nos mandó como el pavo real. Sí. ¿Verdad? Como el pavo real, nosotros somos lindos, hermosos, maravillosos, ¿verdad? Que Dios. Y nosotros, humanamente, somos hermosos los unos con los otros. De ahí que nació el gusto. Algunos me dicen, hermano Torres, me dice, pero ¿sabe? Pero si no me da gusto en las telas. Ah, no, claro que sí, no se preocupe. Total, hermano, llegó el tiempo en que Hitler ya no quería saber nada de los judíos. Y los ingleses que estaban en Palestina también ya querían salir de Palestina. En Palestina había un grupo de palestinos que todavía se mantenían ahí, como una especie de reserva por Palestina. Los palestinos nunca salieron de Palestina, y Palestina siempre estuvo ahí, desde el principio hasta ahora. Palestina es Palestina. Aleluya. Tierra de provisión, tierra santa, donde se inició todo el evento de la historia de Jesucristo y de la humanidad. Fue en Palestina. Ahí nació el Salvador. Ahí murió el Salvador. Y Palestina es tierra santa. Y Jerusalén es la tierra de Dios santificada. Y entonces hubo un acuerdo entre Hitler y los ingleses. Los ingleses pusieron los barcos, Alemania puso los judíos y todos para Palestina. Año 1946, al término de la guerra que fue en 1945. Los ingleses se fueron, dejaron todo su armamento en Palestina. Entonces Israel vino a Palestina, donde los palestinos estaban ahí muy cómodos, no tan cómodos, pero era su tierra. Las Naciones Unidas, en 1947, se ve en un gran problema. ¿Y ahora qué hacemos con todo este poco de gente? Palestina, pues no era un territorio demasiado grande, pero Palestina tenía una prioridad, tenía a Gaza, y Gaza era parte de Palestina. Entonces las Naciones Unidas crearon un mapa de Palestina y acomodaron a Israel dentro de Palestina. Como quien dice, le dieron un ladito a los israelitas en Palestina. Y en 1948 Israel es declarado Estado independiente del mundo entero. Israel es declarado nación independiente. Y el Señor se cumplió la palabra cuando dice que Israel sería conformada una nación, ya no era un pueblo, sino ahora era una nación. Profecía que se cumplió. Ahora, hermanos, Israel era un pedacito, pero Israel siempre fue expansionista. Y del 45, del 48 para acá, Israel se fue metiendo. Y ahora Israel, en los últimos tiempos, en pleno siglo XXI, comienza a perseguir a los palestinos. Y se repite la historia de la iglesia primitiva.
A los palestinos los comienza a presionar hasta ahora que explotó otra vez el gran conflicto entre Israel y Gaza. Pero ya Israel los venía trayendo los palestinos de hace muchos años atrás. A pan y agua. Palestina es un territorio pequeño y de todo el universo es el más poblado. Aleluya. Porque los palestinos se han multiplicado. Hermanos, y el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. La iglesia siempre ha sido y será perseguida. Pero, ¿cuál es lo maravilloso de esta persecución? Que la iglesia, por encima de todas las circunstancias y las persecuciones que ha sufrido y seguirá sufriendo hasta la venida de Cristo, siempre se multiplicará. Porque el Señor, cuando le dijo a Pedro que sobre esa roca edificaría su iglesia, 3 situaciones que se manifestaron proféticamente. Primero, que el Señor instauraría su iglesia como tal, hasta ahora. Aleluya. Segundo, que esta iglesia, ningún poder humano podría derrumbarla. Ningún poder humano. Segundo, que esta iglesia se multiplicaría por los siglos de los siglos. Gloria. Y tercero, hermano, que sería vencedora. Aleluya. Sería vencedora. Nosotros aquí estamos, sufriendo todas las persecuciones habidas y por haber. No es necesario que nosotros digamos que no nos dejan entrar a la iglesia, que nos persiguen porque no nos dejan. A usted, a mí y a todos nosotros nos persiguen y nos perseguirán de una manera sutil, nos persigue, porque nosotros no somos de aquel pueblo, no lo somos, hermanos. Dice la palabra, todos los cristianos tendremos dificultades durante nuestro peregrinaje en la tierra. Sufrir por Cristo debido a la lealtad a Él y a su palabra es parte intrínseca de la fe cristiana. Dice la palabra de Dios, y también todos los que queremos vivir, escúchenme bien, piadosamente. Nosotros creemos que vivir piadosamente es vivir cómodamente, es vivir sin problema, porque somos hijos de Dios. Cristo vivió piadosamente. ¿Cuánto sufrió Cristo? Esa es la piedad de Dios. Nosotros, cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos pidiendo vivir piadosamente como vivió Jesucristo, y que nos ayude a vivir y a pasar todas las situaciones que hoy por hoy estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo. El pastor decía hace una noche atrás que están vacunando. Es tarde. Es una persecución. Amén. No es persecución. Amén. Nosotros lo tomamos a la ligera. Nosotros quisiéramos que vengan, por ejemplo, en El Salvador, que ha levantado un varón que está fuera de sí, jurídicamente hablando, que está cumpliendo con la ley terrenal. Bueno, pero en esa forma, eso es perversidad, atentar contra la vida de alguien más. Pero hermanos, nosotros estamos sufriendo persecución y debemos prepararnos, porque la palabra de Dios dice que lo que estamos viviendo ahora solo es principio de dolores. Porque de una u otra forma nos afecta
lo que está sucediendo allá Amén, afuera. amén. Algunos de nosotros tenemos algún amigo, algún pariente que lo han matado, lo han asesinado, que le han robado esa situación. Oiga, nosotros podemos ser, por cierto, en la palabra, muy cristianos, lo somos. Somos hijos de Dios, lo somos. En el espiritual, lo somos. Pero en la carne, yo sí tengo temor. ¿Por qué voy a negar? Yo salgo de mi casa y digo, Señor, en tus manos me pongo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice mi salida, bendice mi regreso. Con tu bendición salgo, Señor, y con ella regreso. Y salgo. Y siempre ando con la mirada bien puesta. Yo me subo al colectivo. De la estación me siento al último. Al último me siento en la puertita de medio de estar el canal ese ahí. Aquí, los dos asientos que hay acá. Entonces, yo puedo ver el que sube y puedo ver el que baja, porque estoy a la bajadita aquí. Y cuando va que ahí sube más o menos con una pista, ya uno lo conoce. Uno viene de ahí. Ya no es de ahí, ¿no? Yo viene de ahí. Entonces, psicológicamente, entonces uno con verlo nomás dice, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, oiga. Y créame, hermana, yo en mis tiempos, cuando era más joven, estaba más jovencito que ahora. Gloria a Dios. Sí, bien. ¿Verdad? Estaba más joven que ahora. Entonces yo, cuando uno es joven y no conoce la palabra de Dios, quiere tener el mundo en las manos. Uno es bravo, y está aquí, y está allá, y está el pelo, y no sé cómo, no sé cuándo. Pero cuando ya vienen los años y el Señor nos trae su palabra, uno se da cuenta. Y lo que vivió allá en el desierto de la vida, sí le queda a uno como experiencia. Y la palabra de Dios nos da sabiduría. Y de repente, cuando me he encontrado con personas que bastante fuera de serie, una cara que a todo precio es cara. Entonces, sin querer, me hacen. Señor, y yo así, disimuladamente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ya, ¿verdad, hermano? Hasta que el Señor solito me pase y veo que el hombre baja y cuando baja como que respira. Claro, soy carne, soy humano, somos humanos, hermana. Por ahí a las hermanas que les gusta ver las novelitas y todo eso, en un acto porque somos humanos como él, tu corazoncito también siente, ¿no? Entonces, hermano, pues ya digo, la iglesia cada día tiene que robustecerse en la palabra del Señor. Aleluya. No nos queda más, hermano. Y como bien decía el hermano que estaba orando el otro día, oremos por ese pueblo maravilloso que Dios ha puesto sobre la paz de la tierra. Amén, aleluya. Nuestros hermanos, oremos por ellos, porque el Espíritu Santo, donde quiera que estén, los toque y ese Espíritu le lleve fortaleza. Le dé esa fortaleza que todos necesitamos. Porque hay momentos en que flaqueamos. No, yo soy cristiano. Flaqueamos. Dice la palabra de Dios que la carne es débil. Más el Espíritu que mora en nosotros, ese es poderoso. Clamemos ese Espíritu y tratemos de tener una relación entre el Espíritu Santo que mora en nosotros y tener una condición espiritual estable. Puede que no sea el 100%, porque la fe dice en la palabra de Dios que es como un granito de mostaza, ¿verdad? Cada día no tenemos la fe al 100%. Por una u otra razón, como humanos que somos, a veces nos toca y como que nos desanimamos, pero el Señor viene y nos levanta. Y hay que buscarlo todo el tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hermanos,
que este pequeño mensaje sobre la persecución nos levantemos en poder de la palabra, con la autoridad que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha dado la llave, la autoridad en la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermano.